Hoy tenemos un tema que me interesa mucho conversar y es un poco la continuidad de nuestra temática de ayer alrededor del Día Mundial de la Tierra, pero va a ser como más encaminada hacia lo local y también hacia el futuro desde la visión de Bianca Dager, que es la directora de ambiente del municipio de Guayaquil. Bianca, ¿te tenemos conectada? ¿Estás con nosotros? Sí. Sí, Clarita, no sé si me escuchas bien, que estoy aquí parada para poder conversar contigo. Gracias por haberte dado este tiempo. Sé que estás en medio de un montón de cosas y tu dinámica ahora es mucho, mucho más fuerte que antes, que ya lo era también. Pero gracias por dedicarnos estos minutos. Ayer te decía que no nos vamos a tomar tanto tiempo, pero sí me interesa conocer tu mirada. Primero, ¿cómo celebraste el Día de la Tierra ayer? Súper bien, yo le decía al equipo de Épico, que lo conoces bien, que el Día de la Tierra es como para algunos es la Navidad, ¿no? O sea, tuvimos actividades como todo el día, pero tengo que destacar, más allá de poder conversar con un montón de personas, intercambiar ideas, los temas, digamos, presenciales estuvieron un poquito más limitados, o bastante más limitados, pero cerramos el día con un foro maravilloso. Tuvimos 7 conferencistas espectaculares, estuvo con nosotros, por ejemplo, Yolanda Cacabatz, que es una mujer que admiro demasiado, la primera ministra de Ambiente del Ecuador, la que le dio forma al Ministerio del Ambiente, la que ha sido presidenta del directorio internacional del WWF, pero mundial, ¿no? Y bueno, estuvo Arturo Condo, el rector de la Universidad ERT, que es mi alma mater, pero que también ha sido considerada como de las universidades más sostenibles del mundo. Estuvieron personalidades espectaculares como Daniela Gil, por Amiguitos del Océano, estuvo Rafaela Orrantia, estuvo Carla, de la CEO de Pacari, René Vela, que provee gran cantidad de la comida, bueno, de las hortalizas orgánicas aquí en Guayaquil. Espérate que no se me escape nadie. Y bueno, también estuvo Carolina Bosworth, que es la gerente general de la aceleradora Ágora, que está formando actualmente startups de triple impacto en Guayaquil. Es el primer programa en Guayaquil de aceleramiento para emprendedores triple impacto, es decir, emprendedores que están enfocados en solucionar problemas socioambientales y generando empresas. Y eso ya está pasando en nuestra ciudad. Increíble. Bueno, luego nos puedes contar más sobre eso. Y estuviste como moderadora de ese foro. Sí, estuve como moderadora, exactamente. Y haciendo preguntas muy honestas, así como, oye, ¿qué crees que debe estar haciendo la ciudad de Guayaquil? ¿O qué recomendación nos das? A ver, ante estos retos urbanos, desde tu perspectiva, ¿dónde debemos afianzar política pública? ¿No? O sea, no es... Y fue a propósito no ser conferencista, sino ser moderadora, porque en realidad yo creo que nosotros desde la función pública, teniendo ya una visión clara, es importante también escuchar para poder, digamos, accionar, ¿no? Y facilitar e incentivar o sancionar desde la óptica que nos toque. Totalmente, dijiste algo fundamental, escuchar, porque también hay tantos sectores que viven sus propias problemáticas o circunstancias o situaciones que seguramente tienen tanto por decir que no necesariamente ustedes las tienen por qué conocer a detalle. Y creo que escuchar es lo más inteligente en momentos como estos. Pero la misma pregunta que tú hiciste te la hago yo a ti. ¿Qué es lo que necesita en términos ambientales Guayaquil hoy? ¿Qué has podido ver? ¿Cuánto tiempo llevas en la dirección del ambiente? ¿Un mes? ¿2 meses? Un mes, una semana más o menos, sí. Ok, me imagino que Un ha sido un mes. mes y una semana muy intensos. ¿Y qué has podido ver? ¿Qué te planteas tú o qué se plantea la ciudad? No lo vamos a poner, no lo vamos a personalizar, digamos, ¿qué necesita la ciudad? Que sabemos que tampoco es algo que se puede hacer en un año o en dos, pero se puede hacer mirando hacia el futuro, proyectándonos hacia eso. Mira, yo te digo que, y lo conversábamos el otro día que nos vimos, ¿no? Que yo creo que Guayaquil ahora, con esta administración, con la alcaldesa Cintia Viteri, tiene voluntad política de generar los cambios que se necesitan. Y eso es súper importante, porque sin voluntad política, desde la mirada municipal, no se hace nada, ¿no?
Entonces, esto lo que ha permitido es apoyo, es decir, avancemos, y con esto tenemos una visión de que Guayaquil sea carbono neutro al 2045. Y esto puede sonar como para algunos utópico, para otros como muy lejano, pero en realidad esas son las metas de largo plazo que se necesitan tener, porque como tú dices, los cambios ambientales son cambios estructurales que no se logran de la noche a la mañana. Ahora, hay 10 acciones concretas para lograr al 2030, porque el 2030 es un año muy importante porque pues se cierran el ciclo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces el objetivo al 2030 es que la ciudad de Guayaquil logre disminuir el 30% de las emisiones de CO2 equivalentes y el 35% de la huella hídrica. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que se activan un sinnúmero de, digamos, ordenanzas, política pública, con incentivos, claramente, pero por otro lado también un trabajo mucho más cercano con las empresas, porque deberíamos ya tener una visión compartida. Digo deberíamos porque he tenido la oportunidad de conversar con líderes gremiales, he tenido la oportunidad de conversar con varias ONGs, que su trabajo es importantísimo porque ellos están en territorio, ¿no? Y entonces pueden, entendiendo que estamos en la misma línea, poder llevar ese mensaje, porque hay algo muy clave, yo te diría que es lo que se necesita, y por eso la importancia del foro de ayer y de estos espacios como los que tú tienes todo el tiempo, que tu programa es verde también, el programa tiene ese tema de concienciación, pero con profundidad y reflexión, y cualquier otra actividad que vaya relacionada a esto, porque la educación ambiental es clave. Esta educación que permita primero a la gente como entender, por un lado, que el cambio climático es una realidad, entender que Guayaquil es una de las ciudades que van a tener mayor afectación al cambio climático si no hacemos nada al respecto, que somos muy susceptibles a las inundaciones por las condiciones geográficas que tenemos, y que entonces solucionar y darle la vuelta a esto no es responsabilidad exclusiva del municipio y la administración de turno, ¿ya? Sino que es importante trazar una cancha, trazar una meta, generar, sí, facilitar normativa local, pero que realmente la acción es a nivel privado y también a nivel ciudadano. La Dirección de Ambiente recibe alrededor de 400 denuncias mensuales de diferentes tipos de potenciales delitos ambientales, desde temas muy puntuales como cortaron el árbol aquí al lado, a mala disposición de basura, temas de contaminación de ruido, contaminación del estero salado, contaminación, o sea, entonces no hay estructura municipal que pueda trabajar en el futuro con este nivel de irresponsabilidad ciudadana hacia el cuidado de los recursos naturales. Lo que estás diciendo es importante porque nos estás, en otras palabras, explicando y aclarando la realidad, ¿no? Que es una corresponsabilidad, que es la responsabilidad de todos. Es decir, tú lo estás viendo desde el punto de vista de la planificación del municipio. Entendemos también que la empresa privada debe hacer su parte. Nosotros como ciudadanos tenemos que evidentemente hacer otras. No sé si 400 denuncias mensuales es poco o es mucho con relación a otros tipos de denuncias que haya en otras direcciones con respecto, por ejemplo, al municipio, pero me parece que es importante ya que haya denuncias, ¿no? Ya me parece importante que haya gente que le indigne que estén echando la basura al río, o que estén, en fin, haciendo diferentes actividades que no son apropiadas y que tal vez antes no se veían, no se notaban.
Como bien decías también, que los medios hagamos nuestra parte, que yo creo que es fundamental. Pero tú me hablabas de 10 acciones en medio de ese camino de llegar a el 2030 con la disminución del 30% de las emisiones CO2 y al 35% de la huella hídrica. ¿Tienes esas acciones en mente o no ahorita? Sí, sí, por supuesto. Bueno, no es que tienen un orden, digamos, de más importancia a menos importancia, pero para mí debe empezar por la institucionalidad, ¿no? Entonces, el municipio de Guayaquil está pasando también por un proceso de actualizar su huella de carbono organizacional y su huella hídrica, y empezamos ya a generar nuestro propio programa. Bueno, la Fundación Malecón 2000 tiene ya una planta de reciclaje hace muchísimos años, que es un lugar súper icónico para nosotros quienes estamos en esta línea, porque por ahí han pasado miles de niños al año sensibilizándose y capacitándose en temas de reciclaje y separación en las fuentes. Este año, digamos, por la pandemia no, pero vamos a empezar ya con nuestros programas internos de manejo adecuado de los residuos y la cultura también de la eficiencia. Adicionalmente, a nivel institucional vamos a hacer un sinnúmero de espacios, programas y demás para sensibilizar y tener nuestro propio comité también ambiental para que sea súper transversal. Un manual también, vamos a presentar un manual de compras públicas sostenibles para que en la medida de lo posible puedan ser, digamos, adoptadas. A nivel de ordenanzas, ya hay algunas ordenanzas que se han aprobado en los últimos 24 meses, tal vez un poquitito más, de 24 meses, pero en algunos casos hay que reformar ciertos reglamentos, generar incentivos, y se vienen algunas otras más para, por ejemplo, empoderar temas de conservación, para facilitar la articulación público-privada. Se viene también los incentivos tributarios o exoneración de hasta el 50% de impuesto predial para la separación en la fuente, domiciliario, empezando por vía la costa y yendo progresivamente en la ciudad. Obviamente no se puede hacer en toda la ciudad de la noche a la mañana porque la ciudad no está lista para eso, pero el objetivo es que este empoderamiento ciudadano hacia la recolección diferenciada venga acompañado con un incentivo predial, pero por otro lado también venga acompañado con fortalecer a los recicladores de base para que puedan estar asociados. Y ese es un reto gigante, ¿no? A nivel de residuos, también en el relleno sanitario, ya este año Guayaquil, que tiene un relleno sanitario bastante eficiente, empieza ya a capturar el gas metano y a producir energía. Entonces eso es supremamente importante para la ciudad, porque sabemos que el gas metano es un gas 25 veces, si la memoria no me falla, más, digamos, potente que el CO2, de que tanto hablamos, y eso, digamos, en la atmósfera o a la atmósfera es negativo, ¿no? Pero en realidad es muy rico en energía. Entonces, canalizado correctamente, el municipio va a poder generar a través del relleno sanitario la misma cantidad de energía que consume de manera institucional, ¿ya? Entonces, son cosas súper buenas que probablemente no se han comunicado correctamente o más que correctamente, con la suficiente fuerza de cosas que ya el municipio de Guayaquil está implementando. La vulnerabilidad al cambio climático por inundaciones tenemos que fortalecerlo, y hay un compromiso ya de incorporar mayor suelo permeable. Esto quiere decir suelo no gris, no cemento, sino combinar en el espacio público áreas que logren filtrar el agua, canalizar el agua para no saturar los canales y los cuerpos, inclusive en marea alta, ¿no? Ya vamos a empezar con el primer proyecto en la Febres Cordero. Esto lo estamos haciendo en conjunto con la academia. Fue un estudio que ya se hizo en años anteriores entre la ESPOL del TARES y el mismo municipio a través de la Dirección de Riesgos, y que ahora lo vamos a trabajar ya con siglo XXI, con la Dirección de Planificación y la Dirección de Ambiente. También, bueno, viene más infraestructura verde alrededor del estero salado.
el tema de reciclaje que ya te comenté, fomentar mucho, cuando hablamos de la huella de carbono de Guayaquil, el transporte y residuos es muy importante, son las principales fuentes. Entonces, en el transporte público, ya el municipio de Guayaquil junto con la ATM vienen trabajando en un tema importante de fomentar la movilidad eléctrica. Entonces, vamos a duplicar esfuerzos en ese sentido y también un poco comprometiendo a la banca para que logren generar portafolio con tasas preferenciales, porque hay una ciudad que está ávida de ir migrando en su transporte público y en los taxis, y hay taxistas que ya están en la ciudad de Guayaquil, dio 500 nuevos cupos en el año 2019-2020 para taxis eléctricos. Y un cuello de botella es el financiamiento de la banca de desarrollo y de la banca comercial. Entonces, vamos a ver, y nuestro sueño es que Guayaquil se convierta en la ciudad con mayor flota multimodal eléctrica en América Latina. Muy bien. Bueno, te escucho con atención y veo todas las acciones que se están generando o que se están planificando. Por lo menos veo que hay una mirada integral sobre la digamos, una dirección de la ciudad hacia el medio ambiente. No noto que haya solamente un enfoque, se está pensando en las diferentes áreas, hablaste de las ordenanzas, de generar incentivos, que es algo importante, sobre todo en un momento en donde se arrancan los proyectos. También estás hablando de la selección de residuos, es decir, de fortalecer a los recicladores de base, que es tan importante para comprender su función y de ahí en adelante empezar realmente con una gestión organizada. Y bueno, y como tú decías, empezar desde casa es importante, ¿no? Para que se pueda entender finalmente que no es solamente decir, sino también hacer. ¿Cómo tú ves el futuro, ya no solamente de Guayaquil, que me lo dijiste, sino quiero saber si tú tienes una mirada? ¿Cómo es tu mirada? ¿Tu mirada es realista, es optimista, es pesimista? ¿Cómo ves tú, teniendo toda la información que tienes, habiendo estado vinculada con el medio ambiente durante los últimos 20 años, puede ser, los últimos 20 años te has dedicado a trabajar con la naturaleza y por el medio ambiente? ¿Cuál es tu mirada a futuro? Mire, yo siempre soy positiva, idealista, pero realista. ¿Me explico? O sea, es como, yo trato siempre como de tener esa visión y yo tengo una de las cosas lindas es poder visualizar tan claramente la ciudad, o sea, desde mi perspectiva en la parte ambiental, y más que como hoy directora de ambiente, como ciudadana, ya, como persona que vive en Guayaquil, pero también hay que ser realista, ¿ya? Y hay que entender. Y eso es súper importante porque tener conocimiento, pero al mismo y conocer qué es lo que pasa, nos permite generar propuestas que sean factibles, no idealistas que no se puedan cumplir. Decía que el llamado final es: todos podemos hacer la diferencia, todos podemos construir realmente la ciudad que queremos tener. La pandemia ha profundizado situaciones económicas que muchas veces nos hacen ver el día a día y lo urgente versus lo importante, y eso es una realidad y tenemos que ser sensibles dentro de esto, y eso es lo que tenemos que admirar muchísimo también de esta administración municipal actual, en donde la parte social ha tenido un enfoque prioritario. Diciendo esto, no podemos separar los recursos naturales y no podemos separar los temas ambientales, que también son temas económicos, también son temas de nuestra sostenibilidad, ¿no? Sobre todo en una ciudad como la nuestra. Entonces, dentro de la gran informalidad que tenemos en nuestra economía y en nuestra forma de actuar como guayaquileños, sí es muy importante hacer un autollamado a informarnos, a entender que cambiar y proteger ya sean los recursos naturales, nuestros árboles, nuestros bosques,
se viene ya el tema de la separación en la fuente. Todos hemos hablado que queremos reciclar. Entonces, bueno, ahora esto se está volviendo una realidad. Entonces, dar de nosotros también y contribuir a la ciudad que queremos tener. Y ese siempre es mi mensaje. Hoy yo estoy en la dirección de ambiente. Sé que esto es pasajero, o sea, esto es un periodo de mi vida, pero algo que tengo claro es que yo soy ciudadana, ¿ya? Y que al final esta es la ciudad donde yo quiero vivir y donde quiero que mi familia y mis hijos vivan, y que depende de nosotros hacer lo que sea correcto. Y ese es como el llamado en esta semana del Día de la Tierra, porque ayer no lo logramos, pero hoy sí. Y que esta es un municipio, pero hablo en función de la Dirección de Ambiente, de puertas abiertas. Muchas gracias, Bianca. Gracias por compartirnos tu tiempo, tu mirada, la planificación que tienen, y seguramente seguiremos conversando. Gracias y éxitos en este camino que tienes al frente de la Dirección de Ambiente del municipio de Guayaquil. Gracias a ti, Clarice. Muy bien, y nosotros...